Muy buenos días para todos. Vamos a dar comienzo en esta entrega al prólogo del Evangelio según San Juan. En esta obra de Santo Tomás de Aquino, Catena Áurea, en donde vamos a leer las principales exégesis que el Aquinate pudo rescatar, catalogar, compendiar, sumado a sus comentarios, de vez en cuando suma comentarios de él, a este maravilloso libro último de los evangelios, llamado el Cuarto Evangelio. Bueno, quiero también dedicar este curso que la Fundación Santana me invitó a encarar de esta manera. Quiero dedicarlo sobre todo a mis alumnos y exalumnos del Instituto de Teología, Monseñor Antonio José Plaza, de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, que es el país donde hacemos esto, y a mis alumnos del Instituto Terrero. Especialmente la dedicatoria viene por haber sido ellos alumnos en la cátedra de Biblia 4, en el profesorado en Ciencia Sagrada, en cuarto año, hasta este año, que justo han cambiado los planes, o sea que ya no la dicto más la materia, acabo de terminar, estábamos en el mes de noviembre del 2025. Bueno, en la materia Biblia 4, entre otros autores, veíamos a San Juan. Y bueno, va también para ellos. Siempre yo les comentaba que San Juan es un universo. Toda la Sagrada Escritura es un universo, pero San Juan ameritaría una carrera aparte. Vamos a tratar de compensar un poco esa carencia que hemos tenido como docente, como catedrático, como profesor, en la cantidad de cosas que no hemos podido dar de esta maravilla que es el Evangelio según San Juan. Bueno, vamos a empezar en este video. Ya hemos hecho en el video anterior el prefacio que Santo Tomás apunta para introducir el estudio en la Catena Áurea del Evangelio según San Juan. Vamos a leer el prólogo. Este prólogo es tal vez uno de los escritos más nuevos, últimos en redactarse prácticamente del Nuevo Testamento. Parecería ser, por la crítica literaria, que la primera carta de San Juan sería el escrito más tardío del Nuevo Testamento. Junto con este prólogo, se lo pone, en cuanto a la fecha redaccional, hipotética, por supuesto, posterior al Cuarto Evangelio mismo. Hay manuscritos en donde no aparece el prólogo, sino que San Juan empezaría a partir del versículo 19, versículo 20. Bueno, bien, vamos a leer primero el prólogo entero, para poder estar en contexto. Y después, en este video, nos encargaremos de la exégesis de algunos padres de la Iglesia y autores eclesiásticos respecto al primer versículo. Todo este video va a versar sobre comentarios al primer versículo, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, voy a leer todo el prólogo para que estemos ahí inmersos en el misterio en el que nos da para abrevar la palabra del Señor. Bien, San Juan 1:1 y siguientes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera, luz que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo,
pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Mas cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él clamando: Este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Hasta ahí entonces el prólogo del Evangelio según San Juan, en la versión española de Nácar Colunga. Bueno, muy bien. Entremos entonces ahora en el trabajo de Santo Tomás de Aquino en esta Catena Áurea. Vamos a leer muchos autores. No vamos a hablar de cada uno de ellos, salvo, no sé, tal vez hagamos un video en donde expliquemos un poco el contexto eclesiástico y literario de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, etcétera, de los autores que ahora van a empezar a escuchar y de qué obras están sacados estos fragmentos. Son todos fragmentos que Santo Tomás va a recopilar del primer versículo de este hermosísimo prólogo. Y el versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, la primera cita que refiere Santo Tomás en la Catena Áurea es de una homilía de San Juan Crisóstomo, la homilía número 3 en el Evangelio según San Juan. El Crisóstomo escribe: mientras los demás evangelistas empiezan por la encarnación, San Juan, yendo más allá de la concepción, del nacimiento, de la educación y del desarrollo de Jesús, nos habla de su eterna generación, diciendo: en el principio era el Verbo. Si nosotros recordamos en los sinópticos, los comienzos son bien distintos, ¿no? Mateo empieza con aquella genealogía en 3 etapas, y Marcos y Lucas empiezan ya con la vida pública. Marcos y Lucas se anticipa un poco a contarnos primero la venida de San Juan el Bautista, la Anunciación, sí. Bien, pero acá el Crisóstomo hace esta aclaración, ¿no? Esto es anterior al tiempo, anterior a todos los tiempos, ¿sí? En el principio era el Verbo, en el principio, palabra fundamental para el exégesis de este versículo. Muy bien, San Agustín va a decir lo siguiente, siempre de este versículo. La palabra griega logos significa razón y verbo. Hacemos una pequeña aclaración. Cuando uno lee esto en griego, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando uno lo lee en griego suena en argé en ho logos, kai ho logos en prostonceon, kai theos en ho logos. En argé en ho logos, en el principio era el logos. Logos es una palabra complejísima, de una innovación total por parte del evangelista, porque es una palabra que no aparece en el resto de la Biblia. Hay muchísima explicación que se puede hacer de a qué hace referencia logos. Pero bien, lo primero que marca San Agustín es que esta palabra griega, logos, significa razón y verbo.
prosigue San Agustín. Pero en este caso más bien quiere decir verbo, para que se entienda no solo la relación con el Padre, sino la fuerza operativa respecto a todas las cosas que fueron hechas por el Verbo. Prosigue San Agustín, la razón, aun cuando nada se hace por ella, se llama razón acertadamente. Es decir, Agustín nos está marcando ahí esta función de operación, hacedora de todas las cosas, es decir, anterior a que se haga cualquier cosa. En el Tractatus número 1 sobre el Evangelio según San Juan, San Agustín escribe, San Agustín tiene, si no me falla la memoria, son 138 tratados o 134 tratados sobre el cuarto Evangelio. En el Tratado número 1 del Evangelio según San Juan, dice San Agustín: sucede que con el uso diario, las palabras, porque suenan y pasan, se nos han hecho viles. Pero hay también en el hombre la palabra que permanece en el interior, cada vez que el sonido sale de la boca. Por tanto, la palabra es lo que se extiende por medio del sonido y no el mismo sonido. Ya en los antiguos está, y en los medievales por supuesto, está esta doble noción verbal. El verbo mental y el verbo verbal, la dicción, el verbo dicho o escrito, ¿no? Estos autores ahora van a trabajar sobre el verbo interno y el verbo externo. Es decir que, si bien San Agustín en la primera cita hablaba de un verbo, de la hechura de las cosas, de la fuerza operativa de ese verbo, también está hablando de un verbo que primero es engendrado en la interioridad para después afuera tener otra dimensión, entre ellas una dimensión operativa. Santo Tomás recopila también en esta catena áurea de este primer versículo otro texto de San Agustín, en el de Trinitate, el Tratado sobre la Trinidad, capítulo 15 de San Agustín, donde el maestro de Hipona dice lo siguiente: todos podemos comprender la palabra, no solo antes que suene, sino también antes que sus imágenes se agiten en nuestro pensamiento. Aquí se puede ver ya, dice San Agustín, como en espejo y enigma, alguna semejanza del verbo de quien se ha dicho: en el principio era el verbo. Es necesario, pues, dice el autor, que cuando hablemos lo que sabemos, nazca la palabra del mismo conocimiento que tenemos en la memoria, porque la palabra debe ser absolutamente de la misma naturaleza que el conocimiento de donde nace. El pensamiento formado de la cosa que ya conocemos es la palabra que aprendemos en nuestro interior, lo cual, dice San Agustín, no es griego, ni latín, ni lengua alguna. Pero cuando hemos de comunicar a otros esta palabra interior, tenemos necesidad de algún signo que lo exprese. Muy bien. Es decir, acá está la noción de palabra como idea anterior a la dicción, a la verbalización oral o a la transmisión escrita. Claro, él hace la salvedad ahí, en el medio del transcurso de este fragmento, está implícita la posibilidad por nuestra naturaleza imperfecta y caída de poder disociar lo que pensamos a lo que decimos, por ejemplo, en la mentira, no en el error, sino en la mentira, es el error deliberado, ¿no? Cosa que en Dios no puede ocurrir, ¿no? Bueno, bien, seguimos. En esa misma obra, es decir, en ese mismo Tratado de Trinitate, en el capítulo 11, San Agustín dice: por tanto, la palabra que suena en el exterior no es otra cosa que una señal de la palabra que se encuentra en el interior, a la que corresponde más propiamente el nombre de palabra. Porque aquello que se pronuncia con los labios es el sonido de la palabra, que no se llama palabra sino a causa de aquella palabra interior
a la cual representa en el exterior. Acá ya hay una categorización jerárquica entre el verbo interior y el verbo exterior el verbo interior subalternante del verbo exterior, ¿no? El verbo exterior simplemente es o debería ser una manifestación de algo ontológicamente superior y no solamente anterior cronológicamente, sino anterior ontológicamente. Bien, a continuación, San Basilio escribe lo siguiente, siempre respecto a este primer versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Basilio Magno, autor del siglo IV, Capadocio, escribe lo siguiente: mas este verbo no es el humano, porque ¿cómo podía existir en el principio el verbo humano, cuando el hombre ocupa el último lugar en la generación? Prosigue San Basilio. Así pues, el verbo humano no existía en el principio, ni el de los ángeles, porque toda criatura está dentro de los términos de los siglos, tomando del Creador el principio de su ser. Oigamos, pues, el Evangelio de un modo conveniente. Llamó verbo al mismo unigénito. O sea, San Basilio nos advierte que la palabra va a hablar de verbo antes de la creación de cualquier cosa. Bien, en la homilía número 1 sobre San Juan Crisóstomo escribe lo siguiente: si alguno dijere que se nos habla ahora del Hijo sin hacer mención del Padre, diremos que el Padre era conocido de todos, sino como Padre, como Dios. Pero el unigénito era desconocido, por tanto, quiso con razón darle a conocer desde luego a los que le desconocían. Nota mía, pensemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde el Padre es conocido, pero el Hijo no es conocido. Prosigue Crisóstomo. Pero ni aun por esto puede decirse que se guarda silencio respecto del Padre cuando se trata del Hijo. Por esto le llamó Verbo, porque había de enseñar que el Verbo era el Hijo unigénito de Dios, y para que no se crea que su generación había sido acompañada de sufrimientos, previene esta duda por el nombre del Verbo, manifestando que el Hijo procede de Dios de una manera impasible, es decir, sin pasión, sin sufrimiento, sin cambio. Prosigue el Crisóstomo. La segunda razón de esto es que debía anunciarnos todas las cosas que conciernen al Padre, por lo cual no le llamó sencillamente verbo, sino añadió el artículo el verbo, distinguiéndole de los demás. Es costumbre en la Escritura llamar palabra a las leyes y preceptos de Dios, pero esta palabra es cierta sustancia, una hipóstasis, un ente que procede del Padre mismo impasiblemente. Bien, es muy denso este comentario de Crisóstomo, abre la inteligencia a muchas cosas. Recordemos que la gran novedad del Nuevo Testamento, de la revelación definitiva, es la pluralidad de personas en la unicidad de la sustancia. Es decir, en un Dios hay tres personas, ¿no? Distintas, pero consustanciales. Tres personas, pero un solo Dios. Es decir, no hay ni tres dioses ni nada que se le parezca, ¿no? Casualmente, cuando uno estudia, no es tema de esta obra, de la Catena Áurea, cuando se estudia el término logos, muchos exégetas han mirado algunas palabras que vienen viajando del Antiguo Testamento, que no son logos, pero que terminan condensando semánticamente lo que San Juan escribe como logos. Son dos atributos veterotestamentarios, puntualmente en la teología sapiencial del Antiguo Testamento, donde se habla de dos atributos de Yahvé que parecen revestir cierta personificación o sustancialidad
o hipóstasis, ¿no? Que son dabar, palabra, y jokmah, sabiduría. Cuando uno va a los libros sapienciales, sabiduría, eclesiástico, eclesiastés, proverbios, la palabra de Yahvé y la sabiduría de Yahvé por momentos insinúa clarísimamente, después a la luz del Nuevo Testamento se ve como una clara insinuación o una manifestación, una revelación implícita de la distinción de personas en el mismo Dios, ¿no? Bueno, se me hace también oportuno caminar un poquitito por este pasaje del Crisóstomo, cuando dice... y para que no se crea que su generación había sido acompañada de sufrimientos, previene esta duda por el nombre del Verbo, manifestando que el Hijo procede de Dios de una manera impasible. Ahí probablemente el Crisóstomo esté también dando la posibilidad en esta interpretación de algunos errores que se dieron en los primeros siglos. Es decir, el que no quedaran dudas de que si el Verbo sale del Padre, el Padre no pierde ni sufre cambio alguno. No sufre pérdida ninguna. Por eso insiste con la impasibilidad, ¿no? Ahora San Basilio va a hablar de lo mismo. En los primeros padres de la Iglesia, que están sumamente influenciados por el neoplatonismo de la época, aparece a veces el problema de la emanación, de creer que, al modo que Plotino explica algunas cosas en cosmología, como si el Verbo de Dios fuera una emanación de Dios que sale de Dios como, esto lo estoy diciendo yo, como el olor de una rosa de la rosa. En el olor de la flor, algo de la flor se pierde. El perfume de la flor es la flor que se está degradando en el aire, se está derramando en el aire y la flor está perdiendo algo que ya no tiene, por eso tiene ese aroma. Eso sería una manera un poco gráfica de explicar el principio de emanación, pero acá insisten estos comentaristas con que este engendrar el Verbo, el Hijo, es impasible, es decir, no sufre pasión el Padre. San Basilio, en la obra que citamos hoy, se va a preguntar lo mismo, ¿no? Dice, ¿y por qué se llama Verbo? Dice Basilio, porque ha nacido impasiblemente, porque es imagen del que le ha engendrado, demostrándolo todo en sí mismo, no sacando nada, mas existiendo perfecto en sí mismo. Atención, ¿eh? ¿Sí? Bien. Bueno, estamos hablando entonces ya de autores del siglo III, del siglo IV. Otra vez, Santo Tomás nos invita a leer a San Agustín el Tratado de Trinitate, el Tratado 15, donde pone San Agustín, así como nuestro conocimiento se diferencia del conocimiento de Dios, así nuestra palabra, que procede de nuestro conocimiento, se diferencia de la de Dios, que ha nacido de la esencia del Padre. Lo mismo podría decirse si se tratara de la ciencia del Padre, de la sabiduría del Padre, o, lo que es más expresivo, del Padre ciencia, dice San Agustín, del Padre sabiduría. No es que el Padre se queda sin sabiduría porque el Verbo es la sabiduría de Dios, o porque el Verbo es la palabra de Dios, que el Padre se queda sin palabra, mucho menos. Nosotros no perdemos la palabra mental por decir la palabra verbal. Al escribir, al expresar nuestro verbo mental no se deteriora en absoluto. Sería un poco esto a lo que nos está invitando San Agustín. Al contrario, hoy sabemos, incluso con la psicología actual, con la psicología en el sentido filosófico, digo, que muchas veces el verbo mental se ordena mucho mejor a partir de la escritura, de las ideas. ¿Cuántas veces al explicar un tema o una cosa que pensamos, al verbalizarla o hablarla con alguien, o escribirla, a tomar un apunte de lo que estamos pensando, el pensamiento se ordena mucho más con la palabra expresada, ¿no? Bien. Bueno, en el mismo tratado de Trinitate, San Agustín prosigue analizando este primer versículo.
Por tanto, el verbo de Dios, dice San Agustín, Hijo unigénito del Padre, es en todo semejante e igual al Padre. Es lo mismo que el Padre, pero no es el Padre, porque este es el Hijo y aquel el Padre. Y por esto conoce todas las cosas que conoce el Padre. Y será propio conocer al Padre, no conocerá lo que es. El conocer y el ser, dice San Agustín, son ahí una misma cosa. Por esta razón, así como no es propio del Padre proceder del Hijo, tampoco su conocimiento procede del Hijo. Por eso, como pronunciándose a sí mismo, el Padre engendró al Verbo igual en todo así, y no se hubiera pronunciado a sí mismo de una manera completa y perfecta si hubiera algo mayor o menor en su verbo de lo que hay en él. Atención con esto, sobre todo para lo que después se va a proclamar solemnemente en Nicea con el homoousios, ¿no? Es la misma sustancia, es perfecto el Padre, perfecto el Hijo, perfecto el Espíritu Santo, van a decir los concilios posteriores a Nicea. Pero no son tres perfectos, es un solo Dios perfecto, ¿no? Por último, San Agustín remata diciendo, pero aunque sea nuestro verbo interior de alguna manera semejante a aquel, no cesemos de observar cuán diferente es a la vez. Bueno, hace muy bien esta advertencia por la analogía que había puesto. En teología trinitaria, por supuesto que es ineludible ir a San Agustín en el de Trinitate, como a tantos otros, pero sobre todo el de Trinitate San Agustín. Cuando se ha hecho declaración solemne sobre las verdades de fe, los distintos símbolos, se establece, ahora no recuerdo bien en cuál, después lo voy a traer a colación a modo de nota al pie, para explicar la distinción de personas en una única esencia divina. Se dice que las tres personas no son el mismo, pero son lo mismo. Por eso San Agustín decía, es lo mismo que el Padre, el Verbo, pero no es el Padre. Es decir, el Padre no es el mismo que el Hijo, ni el Hijo que el Padre, ni el Hijo es el mismo que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el mismo que el Padre y el Hijo. Lo estoy diciendo yo esto, ¿eh? Pero sí son lo mismo. Después voy a traer bien cuál es el credo que afirma explícitamente esto para que se distinga lo mismo del mismo. El mismo implica una misma persona y hay tres mismos, como los mismos en la Trinidad. Pero en cuanto a la sustancialidad, en tanto a la naturaleza, a la usía, es una sola usía, es una sola esencia, una sola sustancia divina, en tres hipóstasis, en tres personas. Por lo tanto, es lo mismo, son tres mismos que son lo mismo. Bueno, vamos a terminar esta primera entrega aquí. Vamos a seguir más adelante en el próximo video, pero estamos analizando entonces de la Cátena Áurea de Santo Tomás de Aquino sobre el cuarto evangelio. Estamos analizando el primer versículo del prólogo que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.